Feliz amanecer en este presente único y eterno que nos regala la vida. Sean todos bienvenidos. Gracias por estar aquí una vez más y bienvenidos a este nuevo espacio de Se Vale Vivir, donde encontraremos juntos razones para asegurar que se vale hacerlo. Hoy estamos en compañía de un ser especial que ha acompañado mi camino durante muchos años y que en el transcurso de este se ha convertido en un amigo y hermano de camino. Con él investigaremos un poquito más a fondo sobre la importancia del proceso en la vida. Vamos a darle la bienvenida. Hugo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días o donde estén, tardes, noches. Estamos aquí de día, pero creo que Julie en este momento está ya casi de noche. Muchas gracias por permitirme estar acá. Muchas gracias por hacerse parte de este ratico con la conciencia de que todo es como debe ser. Entonces, si llegamos a este punto, algo acá habrá para nosotros. Así sea para hablar de este proceso mal, pero algo habrá en este proceso. Ojalá sea para hablar bien. Bueno, que nos fluya desde el alma este encuentro y que sea para el propósito del bien mayor. Amén, seguro que sí. Vamos a empezar por algo indispensable y es, cuéntanos quién eres. Es que esa pregunta es difícil de responder, ¿no? Porque todos los días nos preguntamos quiénes somos y hay un poquito más, un poquito menos. Pero a ver, concretemos. Yo soy Hugo Espina Gómez, yo nací en un noviembre de 1982, siempre muy curioso, muy observador de la vida, de todo, del comportamiento de las personas, pero también del comportamiento de los animales, pero también de la naturaleza. Entonces he sido un apasionado por eso, por observar y en su momento por tratar de entender desde el ego por qué los humanos nos portamos como nos portamos. Eso me llevó a estudiar psicología, carrera que amo, que disfruto, que me apasiona y me gradué en la línea más radical de la psicología, donde todo es medible, donde todo es cuantificable, pero siempre sentía que había algo un poquito más allá. Entonces, en todos esos procesos de la vida me permito vivir en el campo, conectarme con personas maravillosas para empezar a unificar todos los temas de la psicología con, con la espiritualidad, con la conexión con el interior, con ese llamado personal que yo creo que todos tenemos a construirnos desde lo que nosotros mismos somos, a poder avanzar desde esa manera única, desde la manera personal, siendo un ser específico rodeado de otros seres donde todos nos podemos aportar. ¿Quién soy? Un observador, un curioso y en cierta manera una persona que hablando con los otros acompaña el proceso de entenderse y de ser uno mismo. Podríamos decir que muchos estamos en ese caminar, ¿no? Y que al final somos espejo. Y desde ese quién eres, ¿qué haces? ¿Qué hago? Soy terapeuta, atiendo unas cuantas horas a la semana de terapia, me disfruto mucho ser terapeuta, tanto presencial como virtual. Por el hecho de vivir en el campo se me facilita mucho más lo virtual, pero la presencialidad también la disfruto mucho. Aparte de eso, trabajo mucho la formación grupal, que ya no le decimos tanto formación, sino las experiencias grupales. Entonces tenemos una experiencia que son los caminos interior, emocional y el alma, que son los encuentros. Actualmente estamos trabajando mi vida, mi creación. Tenemos formaciones contratadas específicas para grupos. Los lunes a las 8 de la noche de Colombia tenemos una clase gratuita para todo el que se quiera conectar. En eso nos pasamos, trabajando desde la formación, trabajando desde la terapia, trabajando desde el acompañamiento y el resto del tiempo tratando de ser feliz, luchando por ser feliz, por decirlo de alguna manera. Aunque no están luchando, es más tratando, encontrándome para ser feliz, Bien. Todo lo que hacemos al final desde el ser nos construye a ello, ¿no? tal cual. Me decías cuando estábamos hablando del tema que íbamos a tratar hoy, me comentabas algo como la vida misma es un proceso. Entonces, ¿cuál es la importancia del proceso en la vida?
Lo que pasa es que la vida se hizo para vivirla, ¿no? Para ser vivida, para ser experimentada. Y se experimenta a través del proceso. Entonces, cuando nosotros estamos muy mentales, muy desde la expectativa, muy desde el ego negativo, por llamarlo de alguna manera, nosotros tomamos una actitud infantil de lo quiero ya. Y es como el niño pataletudo que cuando quiere algo golpea la mesita, mueve los piecitos y dice, ya, 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 lo quiero ya, lo quiero ya, lo quiero ya. Pero el querer ya es un disfrute momentáneo de ese tiempo. Cuando hay un disfrute del proceso, es un disfrute del presente, del eterno presente. La vida en sí es un proceso. Yo no nací sabiendo caminar. Yo no nací sabiendo hablar. Yo no nací sabiendo finanzas. Primero tuve que entender que hay un cuidador, papá, mamá o cuidador, al que sea, que me va a ayudar a conocer el mundo y que me va a ayudar a integrarme y a sentirme seguro, porque yo tengo que desarrollar mi seguridad, mi independencia. Luego entendí que si empezaba a ser así y empezaba a gatear, me podía mover. Y ahí voy entendiendo que yo tengo la capacidad de moverme libremente. Me puse de pie y entiendo que tengo la capacidad de avanzar. Empecé a decir mamá, mamá, papá, papá, papá. Y entendí que me podía comunicar desde la fonación, no solo desde la mirada y desde el llanto. Empecé a comunicar. Pero esos elementos, raptar, gatear, caminar, balbucear, en el proceso se van volviendo en caminar erguido, lenguaje, caminar consciente, luego empezar a relacionarme y ya no solamente me relaciono desde la amistad, sino desde la vida en pareja y comienzo a desarrollar y a desarrollar. La vida en sí es un proceso. Cuando en la vida aparecen situaciones que me hacen enfrentarme a mí mismo, a lo que mi alma vino a aprender, yo debería asumir el proceso de sanar. Cada quien desde su capacidad, cada quien desde su momento y sobre todo desde algo muy terrenal que todos tenemos, que es la voluntad, desde su voluntad por sanar. Entonces, me estoy sintiendo maluco, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo incómodo. ¿Cuál es el proceso? Buscar un acompañamiento de un profesional, el que tú elijas. Psicólogo, reikista, constelador, psiquiatra, sanador, chamán, lo que tu alma te llame. E iniciar un proceso. Cuando te dicen, haz esto y ya, empieza a dudar, porque es que te están dando la solución del momento, pero no estás encontrando el proceso. ¿Hacia dónde va el proceso? Sí, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo maluco, los criterios diagnósticos dicen que puedo tener una depresión. Ok, ¿y para qué yo estoy en esa situación? No es solamente disimular el síntoma es del momento. El proceso está en para qué yo estoy en esa situación. Entonces, claro, la medicina te ayuda y estás un poco más tranquilo y estás un poco más cómodo, pero esa información del para qué no la sanaste y el proceso empieza como a salir por otro lado. Y empieza el juego de que yo vivo la misma escena con distintos actores. Entonces tuve una situación muy triste con Juliana, dejé de hablar con Juliana, no lo sané, ¡pam! Y me hice amigo de Carmen y viví la misma situación con Carmen, ¡pam! Me fui y no sané. Y después tuve la misma situación con Daniel, me fui y no sané, porque no me estoy montado en el proceso. Entonces aparecen espejos, 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 espejos. Pero si yo no me veo en el espejo y no hago mi trabajo, la situación sigue apareciendo, sigue apareciendo. ¿Por qué? Porque no me monté en el proceso. Hay dos cosas que quiero como ondear un poquito de lo que has mencionado y una es este tema de las ganancias inmediatas, ¿no? Ujú. ¿De dónde vienen? Porque podríamos decir que culturalmente se nos ha enseñado a eso. Entonces, ¿cómo podríamos pasar de un lugar al otro? De querer hacer todo instantáneo y de realmente permitirnos entrar en un proceso. Ahí está la importancia de conectar con la naturaleza y entender que nosotros somos parte de la naturaleza y que hay un flujo natural. Te lo decía ahora, si el niño nace y camina, se pierde un montón de información, porque es parte de nuestra especie. Pero si nosotros miramos los caballos, el potrico nace y a los
30 minutos está de pie, porque hace parte de su proceso natural. La necesidad de nosotros tener respuestas ya y ganancias ya está muy ligado a lo que la sociedad nos ha vendido, donde estamos más materializados y conectados con el ego que conectados con lo espiritual y con el fluir natural de nuestra esencia. ¿Cuándo valora uno más algo? Cuando trabaja, se organiza, saca tiempo, se prepara, estudia y lo consigue, o cuando sencillamente llega. En el fondo de uno hay una información donde ese proceso de llegar a encontrar algo genera mucho más placer. Aquello que sencillamente llega no se valora, no se tiene. Tanto así que se vuelve paisaje, se vuelve invisible. Nosotros todos los días tenemos el sol, lo veamos o no lo veamos, está. Y todos los días tenemos la posibilidad de recibir el aire, lo veamos o no lo veamos. Pero es tan paisaje que se vuelve transparente. Por el contrario, aquello que significa esfuerzo, que significa un proceso, lo valoramos mucho. Cuando uno asume un proceso terapéutico con cualquiera de las opciones que hablamos ahora y lo hacemos desde el alma, lo valoramos mucho más que cuando sencillamente desaparece una situación o anulamos una situación. Y entonces, ¿qué recomendarías o desde tu visión, cuál serían esos pasos para ir de un querer ganar momentáneamente a empezar a disfrutarse el proceso y empezar a estar presente en cada uno de los pasos que se da? Eso es un camino de conciencia muy fuerte, porque yo considero que en un mundo tan globalizado como en el que nosotros estamos, en esta realidad, es muy complejo desconectarse de cierta información, de la información del inmediatismo, de la información de solo la satisfacción, de la información de buscar expectativas. Pero para uno desconectarse de eso, hay que encontrar un ratico de silencio, hay que encontrar raticos de meditación. Es muy, muy importante uno empezar a darse cuenta quién en realidad es uno. Yo lo hablaba con mi terapeuta esta semana, quitarse esa máscara que se crea en los tres primeros chakras donde yo me identifico a lo que la sociedad me dijo que yo debería hacer. Entonces, cuando yo quito esa máscara y empiezo a ser yo, en realidad me puedo mover yo en el mundo. Y ahí es donde empieza a gustar el proceso, ahí es donde suena bonito el proceso. Hay una frase que dice, en la puerta del horno se quema el pan. Cuando las cosas se hacen antes de tiempo, se saca, cuando el pan se saca antes de tiempo, se queda crudo y si se deja para después, se quema, sencillamente porque no se está en el proceso. Meditar, hacer silencio, conocerse a uno mismo, empezar a participar de espacios de conciencia, para uno ver que hay personas que están en ese camino de encontrar conciencia, de encontrar momentos para poder avanzar y para poder ser. Y eso lo vemos en los grupos. O sea, hay personas que llegan a un grupo, como las clases de los lunes o alguno de los talleres, sin expectativas de nada. Y cuando empieza a ver que alguien habla, que el otro dijo, que hay una palabra, uno empieza a moverse. Es permitirse quitarse la máscara y empezar a ser uno. Empezar a ser uno. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué ya no quiero? ¿Con qué me conecto? ¿Con qué fluyo? ¿Qué ya caducó y voy a soltar? Porque hay un puntico muy importante en el proceso que aún no lo hemos hablado, y es que el proceso implica soltar, soltar muchas cositas. Mm. Antes de avanzar con ese soltar, mm, dijiste, mencionaste que podían haber muchos acompañamientos e incluso mencionaste a tu terapeuta. Entonces, quiere decir que para ir de un lado al otro necesitamos acompañamiento siempre. Qué pregunta tan compleja, Juliana Pérez, por Dios. Es que lo digo porque muchas personas dirán, o dentro de esta máscara, el ego, ¿no? Que tenemos.
está el cómo me aperturo y cómo me muestro vulnerable a otros. Entonces, es necesario hacerlo siempre acompañado. ¿Cómo encuentro a la persona que me acompañe? A mí me pareció muy divertido cuando la gente dice, no, yo no voy a terapia porque es que yo no le voy a entregar mi vida a otra persona o yo no voy a depender de, yo no voy a depender de otro. A mí es muy importante no tener una compañía, muy importante, muy, muy importante, porque es que el espejo siempre está, o sea, uno siempre tiene un amigo, una amiga, un compañero de trabajo que hace que se muevan cositas en uno y ahí está el espejo, pero el espejo no siempre está en la capacidad de hablar ni de escuchar. El espejo no siempre está en la capacidad de entender de manera compasiva, de tener sus momentos de silencio para que el otro exprese, de responder desde el amor y no desde la misma expectativa, desde el mismo ego. El terapeuta es un ser neutral y necesitamos esa neutralidad del otro para poder conocernos a nosotros. A mí sí me llama mucho la atención tener ese terapeuta, esa compañía. Hombre, que no cada 8 días, que no cada 15 días, bueno, listo, cada mes. A mí me encanta la terapia energética, la bioenergética. Y el bioenergético no debería ir al bioenergético cada 3 semanas o una vez al mes. Sí, el equilibrio, el equilibrio. Eh, ¿Te gusta que te hagan masajes? Qué rico un masajito una vez a la semana. Eso funciona, eso ayuda, es una forma de hacer terapia. Pero esta terapia, la de coger el chakra quinto y vaciar toda esta información y toda esta información, ayuda tanto, tanto, tanto que se abra esta válvula y ayuda tanto, ayuda a bajar de peso, ayuda a soltar, ayuda a conocerse, ayuda a estar en armonía. Es muy importante, es muy, muy importante. Encontrar con un buen terapeuta es muy, muy importante. Y darse cuenta que un momento en que uno dice, bueno, llegué hasta este punto con este terapeuta, siento que no puedo avanzar, pero no voy a dejar mi proceso. Voy a seguir. ¿A dónde más? ¿A dónde más? ¿A dónde más? Y hay un acompañamiento del que no hemos hablado mucho, y es el acompañamiento espiritual, el acompañamiento del alma, esa conexión de, en realidad, ¿qué fue eso que yo elegí? ¿Qué es eso que vine a aprender? ¿Qué es eso que me quiero mover? Ese acompañamiento es muy importante, ese no se debería dejar, creo que nunca, con quien se haga, con quien se encuentre, no se debería dejar nunca. Entonces, ese acompañamiento desde el alma lo podría hacer yo sola y podría acompañarme de otra persona externa. Sí, 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 claro. Y creo yo que humanos somos, o humanos estamos, como decía un amigo mío, humanos estamos. Entonces, cuando yo únicamente me hago el acompañamiento yo con yo, también puedo correr el riesgo de que el ego negativo me engañe. Entonces, que salga el ego negativo vestido así con su túnica blanca y así cual santo de Semana Santa o cual maestro budista, y por ahí tampoco es. Es importante escuchar al otro que me ayude a decir, bueno, esto que estás creyendo en realidad es verdad, o me sacudo energéticamente y que caiga lo que es mentira y que sea la verdad la que nos haga libres. Y llegar a esa persona que me acompañe también es un proceso. Sí, ¿Cómo y puedo también hace parte del identificarlo? aprendizaje, también hace parte del aprendizaje, porque si yo en este mundo vine a trabajar la paciencia y la confianza, voy a pasar por 10, 12, 40 terapeutas hasta que encuentre el maestro. Pero uno identifica al terapeuta cuando lo hace desde aquí y no desde aquí, cuando las emociones entran en crisis, por decirlo de alguna manera, porque apareció una persona con la que me siento cómodo, pero que me está moviendo, con la que yo vibro. Entonces el terapeuta muy mental sí ayuda, pues, me gusta, me siento cómodo, pero probablemente ese no me conflictúa, no me hace ruidito. Tiene que ser más desde acá, que vibre el corazón, que ese corazón diga qué sustico, pero qué rico.
Para mí la terapia entra dentro de la canasta familiar y entonces yo rodé mucho, ¿no? Para encontrar a mi terapeuta y después decía, claro, es que no puede ser alguien solamente mental, porque con mis conexiones espirituales también debería entender de un lado y del otro. Y creo que ahí también hay un Ujú. llamado muy especial desde esa conexión interna de decir, acompañémonos de alguien que también corresponda a nuestra vibración para que evolucionemos juntos. Y eso, y ese equilibrio es muy importante, Julie. Yo le digo a la gente, sí. Terapeuta psicólogo, sí. Psiquiatra, sí. Pero el bioenergético, ¿dónde está? Pero tu elección alternativa, ¿dónde está? Para que hagas el equilibrio, para que hagas ese proceso de equilibrio. Porque si es solo mente, el otro resto, y si es solamente lo espiritual, el riquista, el constelador, todo lo otro, ¿dónde está? Y ahí es donde está el cuento bonito. Si nosotros somos energía encarnada, tenemos que trabajar el encarnado. Si solamente nos quedamos en lo sutil, el encarnado, ¿qué pasó? Entonces el dolorcito, entonces la respuesta del cuerpo, entonces los chakras inferiores, ¿qué pasó? Hablabas también de saber hasta dónde ir con cada terapeuta. Eso quiere decir que independientemente de quién me esté acompañando, la responsabilidad es mía, el proceso es mío y yo identifico no solamente con quién me voy a acompañar, sino hasta dónde. Y eso no quiere decir que tú no puedas tener el mismo terapeuta siempre, pero es probable que llegue un momento en que tú digas, ya no siento que esté aportando, ya siento que el vínculo cambió, ya siento que quiero buscar algo distinto, pero es uno, es el paciente. O sea, yo como terapeuta te puedo decir, Julie, para esta situación que tú me buscaste, yo siento que ya te voy a dar de alta, pero eres tú la paciente, la que dice sí o no, o trabajemos esto, o sugieren otra persona, porque es que el proceso es tuyo, es tu proceso, no es el mío. La gente cuando viene a cita conmigo la primera vez, hablamos, escuchamos. Y a todo el mundo le digo, ya empezaste el proceso. Conmigo o con quien sea, con quien tú te sientas cómodo, mantente. Porque es que el terapeuta es una herramienta, pero el proceso es tuyo. El proceso es totalmente del paciente. Lo mismo me pasa a mí. Cuando yo voy donde mi psicóloga o cuando yo voy donde los alternativos que voy, yo siempre digo, yo elijo estar aquí sentado o yo elijo estar aquí en esta camilla, porque es mi elección. Yo nunca voy obligado a una terapia, nunca. Bueno, estamos en el libre albedrío al final. Claro, obviamente. Bueno, y lo segundo era que mencionabas mucho el tema de sanar. O sea, que se podría decir que como la vida es un proceso, es el proceso de sanar. ¿Qué es sanar? Nos fuimos muy profundos. Usted la que tiene un libro que se llama Se vale vivir, usted la que nos puede hablar de qué es sanar. Queridas y queridos, niñas y niños, sanar es el camino de darse cuenta que en esencia este es un proceso para estar bien, pero no estar bien como lo material lo expresa, como, o sea, debe haber un equilibrio entre los pilares básicos, economía, salud, emociones, pero sanar es algo más allá de lo material. La sanación comienza a nivel espiritual, emociones, pensamientos, para que se vea reflejado en el cuerpo. Y el sanar se genera cuando todo esto está en coherencia con quien yo soy. Si tenemos una sustancia X, la que sea, que mantiene los síntomas controlados, tal vez yo no estoy sanando, estoy controlando un síntoma. Y eso es muy válido.
porque implica homeostasis, tranquilidad, vivo en armonía, en paz, pero la sanación es ese proceso en que la coherencia me lleva a que el aprendizaje del alma se dé. Y ahí están las famosas curaciones milagrosas, que no dejan de ser procesos del alma, donde el alma llegó a un punto de tanta conciencia que hay coherencia y regeneración. Y las enfermedades que decimos son incurables, pero alguien en su proceso personal se curó. Y casos siempre van a haber, y casos hay muchos. Y aquella persona que hoy va al médico y le dicen, usted es hipertensa y después de 8 días de ciertos procesos tiene la presión maravillosa y no necesita que nunca más se tome una medicina para eso. La sanación es un proceso totalmente interior y de conexión. O sea, que haciéndolo más corto, podríamos decir que sanar es hacer conciencia. Ujú. Y darse cuenta el porqué y el para qué del estar acá, de disfrutarse este ratico, este Entonces, si eterno yo hago ratico de la vida, ¿perdona? este eterno ratico de la vida. Entonces, si yo hago conciencia e integro los aspectos, puedo soltar. Claro, y Y cuando uno llegamos al vive soltar. librecito, y cuando uno vive librecito y suelto se mueve libremente, Ok. se Y mueve soltar. totalmente. Hay un cuento de Adela Bach que se llama Blunquimelfa, que quienes quieran trabajar el tema del soltar es muy bueno buscarlo. Blunquimelfa o el cuento de los mamelfos, de cómo uno en la vida, con las vueltas que va dando, es libre y puede ver la verdad. Quitarse tantas historias, quitarse tantos cuentos, Es como el quitarse caballero de todo la eso. armadura oxidada, Sí, 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 sí. que se va quitando sus capas. Entonces, yo soy partidaria de que cada día y en cada instante estamos muriendo, ¿no? Ujú, Y por eso mismo se vale vivir, ¿sí? ujú, Porque cada vez que hacemos conciencia de algo, morimos a una versión de nosotros, pero a su vez nacemos a un nuevo ser. Y amar ese nuevo ser del que somos en ese ujú. presente, pues nos permite llegar a una plenitud de conciencia. Entonces, soltar es morir. Es que, ¿qué entendemos por muerte? Que nos pongamos muy, muy profundos. A cada momento estamos muriendo a un pasado que ya no existe. Lo único en que no muere es el alma porque el alma es eterna. Pero en este momento dentro de nosotros hay unas células que están muriendo para que otras nazcan, se regeneren y nosotros podamos estar vivos. Porque si hay unas células que no mueren, entonces el proceso se bloquea y eso clínicamente tiene un nombre de una enfermedad. Nosotros a cada momento estamos en un proceso de muerte-vida, de muerte presente, morir a lo que ya fue. Hace 3 semanas estábamos tú y yo en terapia y ya no estamos en terapia, estamos en otro espacio, porque ese pasado ya estamos en otra situación, en este presente, y en este presente lo único que tenemos es la vida. Se vale vivir. Lo que hablábamos ahora antes de empezar a grabar de Santa Teresa. Vivo sin vivir en mí, tan larga vida espero que muero porque no muero. La vida es un acto eterno, la vida es eternidad, ya. Y lo que hoy dolió, mañana puede que ni siquiera importe. Ojalá no importe. Y si importa y duele, hace parte del proceso. Claro, y hay que seguir sanando y hay que seguir soltando, porque es que es eterno, porque es que ese camino es totalmente eterno. O sea que la vida es eterna. Sí, es un proceso Entonces, eterno. ¿cuál sería una razón para asegurar que se vale vivir? Vivo sin vivir en mí, tan larga vida espero que muero porque no muero. Es lo que Desde Santa tenemos. Teresa, pero desde Hugo. Es de Hugo, es lo que hay. La vida es, y nosotros vinimos a experimentar estar vivos, a experimentar estar en esta situación. Eso implica experimentar el dolor y experimentar la alegría.
experimentar la ansiedad y experimentar la certeza, experimentar la duda, experimentar la fe, experimentar la pérdida del ser querido, que antes experimenté la presencia y me lo disfruté. La única manera de experimentar todas estas emociones maravillosas y situaciones maravillosas es estar aquí, es estar vivo, es estar en este presente. O sea, en el momento en que yo no habite este cuerpo, voy a experimentar otras cosas. Entonces, el tiempo que habite este cuerpo, hay que experimentar todo, 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 que no quede faltando nada. Lo bueno y lo más bueno. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay nada bueno ni malo, todo es aprendizaje Entonces, se vale experimentar todo para asegurar que se vale vivir en conciencia. en conciencia. Desde yo elijo, señora de los chakras, tercer chakra, ¿cierto? Yo elijo experimentar, yo elijo disfrutar y yo elijo en conciencia. Y también puedo elegir, ve, eso que me están diciendo, yo siento, yo siento que no es tan acorde a mi realidad, entonces elijo observarlo, leer, conocer, más no tener que usarlo. Es mi elección. Se vale vivir porque yo elijo sentir, experimentar, conocer, disfrutar. Yo elijo llorar. ¿Cuántas veces nos dijeron, no llore que los hombres no lloran? Entonces uno en un velorio cerrado. ¿Cómo estás? Bien. Y cerrado. Y por dentro, no, yo elijo sentir, yo elijo experimentar, yo elijo soltar. O sea, ¿se vale vivir o yo elijo vivir? ¿Cómo vamos a llamar por el libro? Ah, ¿Se vale vivir o yo elijo vivir? ¿Cómo vamos a llamar el libro entonces? se vale vivir. Se vale vivir. Bueno, O tienes el nombre del próximo libro, yo ¿o elijo tiene vivir. que? O tienes el nombre del próximo libro, yo elijo Uy, vivir. el segundo libro ya está por ahí andando. Ujú. Ya está por ahí andando. De eso no vamos a hablar hoy. No, eso será tema de otro episodio. Bueno, entonces, para cerrar, la importancia del proceso en la vida es experimentar para asegurar que se vale vivir. Ujú. Y Sí. entender que el proceso nos acompaña desde el primer momento. Empezamos hablando desde lo fisiológico, pero a medida que hay conciencia, todo es un proceso. Amemos el proceso, no nos bajemos del proceso. Permitámonos todos y cada uno de los procesos desde la paz, el amor y la compasión. Cuando nos conectamos con estos tres elementos, paz, amor y compasión, todo pasa, todo fluye y todo genera un aprendizaje. Amo estar conectada contigo porque justo esa era la pregunta que te iba a hacer, la recomendación. Mm. Desde la paz, desde el amor y desde la compasión. Muy bien. Muchas gracias por este espacio, gracias por estar aquí, gracias a tu alma por este encuentro, gracias a todos los que pasan por aquí y de una u otra manera también resuenan con esta vibración y se permiten conectar a sí mismo con una palabra, una frase, una experiencia que hace ese clic de conciencia que te lleva a la sanación. Siempre habrá una razón para seguirnos viendo. Hasta siempre. Gracias.